Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí una vez más para explorar juntos un tema que sabemos que les va a encantar, sobre todo si son fans de las telenovelas turcas y especialmente de una parejita que ha conquistado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desvelar un secreto que tiene que ver con su impacto en España. Sí, han explotado España en el buen sentido de la palabra. Y no hablamos solo de su popularidad en las pantallas, sino de un lugar muy especial que quizás no conozcas y que te va a dejar completamente impactado. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, curiosidades y, por supuesto, mucho amor, porque vamos a hablar de cómo Kerem y Hande han dejado su huella imborrable en el corazón de España, y en un lugar secreto que te va a fascinar. Antes de empezar, como siempre, queremos invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de viajes, cultura, secretos y, por supuesto, las últimas noticias sobre tus artistas favoritos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y así no te pierdas nada. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que te guste. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande, o mejor dicho, Anka para los más fans, son mucho más que dos actores guapos y talentosos. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, trascendió las fronteras de Turquía y los convirtió en un fenómeno global. Pero, ¿qué tiene España que los hace tan especiales? Y lo más importante, ¿cuál es ese lugar secreto del que te hablábamos? Para entender el impacto de Kerem y Hande en España, tenemos que remontarnos a los inicios de la emisión de Sen Kalkam en este país. La serie llegó en un momento perfecto cuando el público español buscaba historias frescas, divertidas y, sobre todo, llenas de romance. Y vaya si la encontraron. La historia de Eda y Serkan, su relación de amor-odio, sus personalidades contrastantes y su evolución a lo largo de la serie, enganchó a millones de espectadores que se enamoraron de la pareja protagonista. Pero la magia no solo residía en la trama. La química innegable entre Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentó la imaginación de los fans y generó una verdadera obsesión por la pareja. Su complicidad, sus miradas, sus interacciones en redes sociales, todo era analizado al detalle por una legión de seguidores que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y como sabemos, ese sueño se hizo realidad, aunque lamentablemente esa historia tuvo un final. Pero eso no disminuye el impacto que tuvieron como pareja. El fenómeno Anka se extendió como la pólvora por toda España. Los hashtags relacionados con la serie y con Kerem y Hande se convirtieron en trending topic en Twitter casi a diario. Los clubes de fans se multiplicaron por todas partes, organizando eventos, traduciendo entrevistas, creando contenido en redes sociales y defendiendo a capa y espada a sus ídolos. La fiebre por Sen Kalkam invadió España y convirtió a Kerem y Hande en verdaderas superestrellas. Pero, ¿cómo se tradujo este éxito en la vida real? Pues bien, Kerem y Hande se convirtieron en rostros habituales de revistas y programas de televisión españoles. Sus entrevistas generaban una gran expectación y sus apariciones públicas eran seguidas por una multitud de fans. Incluso marcas españolas se fijaron en su poder de influencia y los contrataron para promocionar sus productos. El impacto económico de su popularidad en España fue considerable. Y ahora, llegamos al plato fuerte de este vídeo, el lugar secreto que te va a impactar. No se trata de un monumento famoso, ni de una ciudad turística, sino de un pequeño pueblo escondido en la provincia de Salamanca. Sí, has oído bien, Salamanca. En este pintoresco pueblo, un grupo de fans de Kerem y Hande decidieron rendirles homenaje de una manera muy especial. Inspirados por la magia de Sen Kalkam y por el amor que sienten por la pareja, estos fans crearon un pequeño jardín temático dedicado a Kerem y Hande. Lo llamaron el Jardín de Anka, y es un rincón lleno de flores, plantas y pequeños detalles que evocan la serie y la relación de los actores. Hay carteles con frases célebres de Sen Kalkam, fotos de Kerem y Hande y hasta una réplica a pequeña escala de la cabaña donde Eda y Serkan vivieron momentos inolvidables. Este jardín es un lugar de peregrinación para los fans de Kerem y Hande de toda España y de otros países. Vienen a visitarlo para conectar con la magia de la serie, para rendir homenaje a sus ídolos y para compartir su amor por Anka con otros fans. El Jardín de Anka es un ejemplo de cómo la pasión por una serie de televisión puede trascender la pantalla y crear un espacio real de encuentro y de celebración. Pero la historia del Jardín de Anka no termina ahí.
Los fans que lo crearon también organizan eventos y actividades para promover la cultura turca y para recaudar fondos para organizaciones benéficas. Han organizado festivales de cine turco, talleres de cocina turca y hasta clases de baile tradicional turco. Su objetivo es compartir su amor por Turquía y por Kerem y Hande con el resto del mundo, al tiempo que ayudan a los demás. Este pequeño jardín en un pueblo perdido de Salamanca es un símbolo del impacto que Kerem y Hande han tenido en España. Es un lugar donde la magia de Esenkalkapm sigue viva, donde los fans pueden conectar con sus ídolos y donde la cultura turca se celebra con pasión y alegría. Si eres fan de Kerem y Hande, te invitamos a que visites el jardín de Anka y que te dejes contagiar por su magia. Estamos seguros de que te va a encantar. Ahora bien, este no es el único lugar secreto donde la influencia de Kerem y Hande se siente en España. Existen otros pequeños negocios, como tiendas de artesanía o restaurantes turcos, que han visto un aumento en su clientela gracias al tirón de la serie. Los fans de Esenkalkapm buscan productos relacionados con la serie, como camisetas, tazas o llaveros, y también quieren experimentar la gastronomía turca, probando platos como el kebab, el baklava o el té turco. Además, la popularidad de Kerem y Hande ha contribuido a aumentar el interés por el turismo en Turquía. Muchos fans españoles han viajado a Turquía para visitar los lugares donde se grabó Esenkalkapm, como Estambul o la costa del Egeo. Quieren conocer los escenarios reales de la serie, respirar el mismo aire que sus ídolos y sumergirse en la cultura turca. En definitiva, el impacto de Kerem y Hande en España ha sido enorme. No solo han conquistado el corazón de millones de espectadores con su talento y su carisma, sino que también han contribuido a promover la cultura turca y a generar un impacto económico positivo. Su historia es un ejemplo de cómo una serie de televisión puede trascender las fronteras y convertirse en un fenómeno global. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado descubrir el secreto del impacto de Kerem y Hande en España y, sobre todo, que te haya sorprendido la existencia del Jardín de Anka en Salamanca. Un lugar realmente especial y lleno de magia. En resumen, hemos visto cómo Kerem y Hande, gracias a su talento y química en Esenkalkapm, han conquistado España. Hemos explorado el fenómeno fan que se generó alrededor de la serie y de la pareja, y hemos descubierto el Jardín de Anka, un lugar secreto en Salamanca donde la magia de la serie sigue viva. También hemos hablado del impacto económico de su popularidad y del aumento del interés por la cultura turca. Queremos agradecerte de corazón por haber visto este vídeo. Esperamos que te haya resultado interesante y entretenido. Si te ha gustado, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos. Nos ayudarías mucho a seguir creciendo. Y ahora, nos gustaría saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido el Jardín de Anka? ¿Conocías su existencia? ¿Eres fan de Kerem y Hande? ¿Cuál es tu momento favorito de Esenkalkapm? Déjanos tus comentarios abajo. Nos encanta leerte y saber lo que piensas. Y por último, pero no menos importante, te recordamos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de viajes, cultura, secretos y, por supuesto, las últimas noticias sobre tus artistas favoritos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando la noticia, la ola turca y el fenómeno Anka que conquista España ***. Profundicemos un poco más en este fascinante fenómeno. La llegada de las telenovelas turcas a España no es un hecho aislado. Forma parte de una tendencia global, una ola turca, que ha inundado las pantallas de medio mundo, cautivando a audiencias de diversas culturas con sus historias envolventes, sus paisajes exóticos y sus personajes carismáticos. Pero, ¿qué hace que estas series sean tan adictivas? Una de las claves del éxito reside en la combinación de elementos tradicionales y modernos. Las series turcas a menudo exploran temas universales como el amor, la familia, la amistad y la ambición, pero lo hacen desde una perspectiva cultural diferente, que resulta refrescante y atractiva para el público occidental. Además, la calidad de la producción es innegable. Las series turcas cuentan con guiones bien elaborados, una dirección cuidada y un elenco de actores talentosos que transmiten una gran emotividad. En el caso específico de Esenkalkapm, la serie supo conectar con el público español por su frescura y su optimismo. En un momento en que el mundo estaba atravesando una crisis sanitaria y económica, la historia de Eda y Serkan ofrecía una vía de escape,
un oasis de romance y de esperanza. La serie transmitía un mensaje positivo sobre la importancia de perseguir los sueños, de superar los obstáculos y de creer en el amor verdadero. Pero como ya hemos dicho, la magia de Senkalkam no solo residía en la trama, sino también en la química innegable entre Kerem y Hande. Su relación fuera de la pantalla, aunque efímera, alimentó la fantasía de los fans y contribuyó a crear un fenómeno mediático sin precedentes. Cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores era interpretada como una señal de su amor, generando una oleada de comentarios y especulaciones en las redes sociales. El fenómeno Anka trascendió las fronteras de la pantalla y se convirtió en un movimiento social. Los fans de Kerem y Hande se organizaron en clubes de fans, crearon cuentas en redes sociales, tradujeron entrevistas y organizaron eventos para celebrar su amor y su admiración por la pareja. La pasión de estos fans era contagiosa y contribuyó a difundir el fenómeno Anka por toda España. *** El Jardín de Anka, un santuario para los fans ***. Volvamos ahora al Jardín de Anka en Salamanca. Este pequeño jardín es mucho más que un simple homenaje a Kerem y Hande. Es un espacio de encuentro y de conexión para los fans de la serie, un lugar donde pueden compartir su amor por Anka y celebrar la magia de Senkalkam. El jardín fue creado por un grupo de fans de la zona, que decidieron unir sus fuerzas para crear un espacio que reflejara la esencia de la serie y la relación de los actores. Recopilaron imágenes, frases célebres y objetos que evocaban los momentos más emblemáticos de Senkalkam, y los utilizaron para decorar el jardín. Plantaron flores y plantas que recordaban los paisajes de Turquía y crearon una réplica a pequeña escala de la cabaña donde Eda y Serkan vivieron momentos inolvidables. El Jardín de Anka se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación para los fans de Kerem y Hande de toda España y de otros países. Los fans viajaban desde lejos para visitar el jardín, para rendir homenaje a sus ídolos y para compartir su amor por Anka con otros fans. El jardín se convirtió en un símbolo de la pasión y la dedicación de la comunidad fan de Senkalkam. Pero la historia del Jardín de Anka no se limita a ser un simple lugar de encuentro para los fans. Los creadores del jardín también lo utilizan como plataforma para promover la cultura turca y para recaudar fondos para organizaciones benéficas. Han organizado festivales de cine turco, talleres de cocina turca y clases de baile tradicional turco, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la rica cultura de Turquía. Además, han recaudado fondos para diversas organizaciones benéficas, demostrando que su amor por Kerem y Hande y por Senkalkam puede tener un impacto positivo en la sociedad. *** Más allá del jardín, el impacto económico y cultural ***. El impacto de Kerem y Hande en España va más allá del Jardín de Anka. Su popularidad ha contribuido a aumentar el interés por la cultura turca en general, generando un impacto económico y cultural significativo. Como mencionamos anteriormente, muchos pequeños negocios, como tiendas de artesanía y restaurantes turcos, han visto un aumento en su clientela gracias al tirón de la serie. Los fans de Senkalkam buscan productos relacionados con la serie, como camisetas, tazas o llaveros, y también quieren experimentar la gastronomía turca, probando platos como el kebab, el baklava o el té turco. Además, la popularidad de Kerem y Hande ha contribuido a aumentar el interés por el turismo en Turquía. Muchos fans españoles han viajado a Turquía para visitar los lugares donde se grabó Senkalkam, como Estambul o la costa del Egeo. Quieren conocer los escenarios reales de la serie, respirar el mismo aire que sus ídolos y sumergirse en la cultura turca. Esto ha tenido un impacto positivo en la industria turística turca, generando ingresos y creando empleo. Pero el impacto cultural de Kerem y Hande va más allá del turismo y la gastronomía. Su popularidad ha contribuido a difundir la cultura turca en España, promoviendo el diálogo intercultural y fomentando el entendimiento entre diferentes culturas. A través de Senkalkam, muchos españoles han descubierto la belleza de la lengua turca, la riqueza de la música turca y la calidez de la gente turca. *** El legado de Anka ***. A pesar de que la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, su legado perdura en el corazón de sus fans. El fenómeno Anka ha demostrado el poder de las telenovelas turcas para conectar con el público global y para generar un impacto cultural y económico significativo. El Jardín de Anka en Salamanca es un testimonio de la pasión y la dedicación de la comunidad fan de Senkalkam. Es un lugar donde la magia de la serie sigue viva, donde los fans pueden conectar con sus ídolos y donde la cultura turca se celebra con pasión y alegría. La historia de Kerem y Hande y de Senkalkam
es un ejemplo de cómo una serie de televisión puede trascender las fronteras y convertirse en un fenómeno global, uniendo a personas de diferentes culturas en torno a una pasión común. Y el impacto de Anka en España, con su Jardín Secreto en Salamanca, es una prueba de ello. Así que la próxima vez que pienses en el poder de una telenovela, recuerda a Kerem, Ande y el Jardín de Anka. Son un recordatorio de que la magia puede encontrarse en los lugares más inesperados y que el amor de los fans puede crear cosas realmente extraordinarias. Y eso es todo por hoy, familia. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al corazón del fenómeno Anka en España. No olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Kerem y Ande. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.